Esto que pasó con Diego Rivera y el Nigromante es casi lo mismo que ocurrió con la exposición artística La Avenida del Señor este año. Sí, y ocurrió antes, y ya no voy a oír, ya no hay problemas de audio, eso de estarme oyendo a mí me desespera. Ocurrió hace muchos años, y fue un escándalo, porque además fue una de las veces que yo tuve enfrentamiento más que nada periodístico, porque no fue, no me veía ya no me veía la cara, Serrano Limón. No fue antes del programa de televisión, porque lo acusé en el programa de televisión de esto. Un artista guatemalteco asesinado en México durante muchísimo tiempo, que era Rolando de la Rosa, en una exposición tenía un cuadro que no recuerdo bien cómo mezclaba a Marilyn Monroe con la Virgen de Guadalupe. Y las hordas de salvajes de Serrano Limón, del Comité Nacional Pro Vida, que se hacían llamar, fueron a impedir que la gente entrara a la exposición diciéndoles que eso era el anticristo y el satanismo y de estas fantasías perversas que ocupan sus días y sus noches de esta pobre gente, ¿no? Y el escándalo fue gigantesco y se cerró el museo y se retiró el cuadro y Rolando de la Rosa tuvo que huir de México. Tuvo que huir de México porque ya no podía trabajar ni como pintor ni como profesor de pintura. Fue una cosa absolutamente horrorosa. Deja acordarme al menos cuándo fue esto, porque es el otro escándalo anterior, y me acordé mucho de Rolando de la Rosa, ahora que pasó con la Avenida del Señor, que tenía más intención de ser provocador, creo que el propio Rolando de la Rosa, ¿no? En los años 80 fue censurado por el gobierno por su obra Virgen Marilyn, luego de una manifestación convocada por la Iglesia Católica y grupos fundamentalistas. Alguien corrija la Wikipedia y ponga que los grupos fundamentalistas eran el Comité Nacional Pro Vida, a cargo del salvaje Serrano Limón, que a Jesús R. Rodríguez también le cerró una vez los chicos de Serrano Limón se subieron al escenario y le pegaron no es mejor si la pegaron o la empujaron, pero bueno, ejercieron cierta presión física sobre los actores de una obra que tenía Jesús R. Rodríguez, que está muy chiflada ahora, no, es otro tema. Y yo en el programa de televisión de Madonna me acuerdo que le reclamé tanto lo de Rolando de la Rosa como lo de Jesús R. Rodríguez. Estaba cabreadísimo conmigo el tipo este.